diputados, ¿se acuerdan que me venían preguntando desde hace un par de días que qué onda con la reforma de las 40 horas laborales? Yo sé que se acuerdan porque me lo estuvieron pidiendo mucho. Pues ya se está desbloqueando el tema, ¿sí? Aquí les comparto lo que dijo Nacho Mier sobre estas 40 horas porque ya va a salir en la Cámara. Ayer también ya definimos la ruta de una de las principales iniciativas que ha impulsado Morena, yo en lo particular, y mi compañera Susana Prieto, se refiere a reducir la jornada laboral. Se había elaborado un dictamen, la oposición estuvo en contra, estuvo PRI, PAN, PRD en contra. Finalmente ya los convencimos, vamos a reordenar el procedimiento para que no nos la impugnen. Ya ven que lo que han hecho todo este tiempo, impugnaron lo de Afores, impugnaron outsourcing, no están a favor del incremento al salario mínimo, y lo que nosotros queremos es que no la vayan a impugnar como lo hicieron con la reforma electoral. Entonces es una buena noticia, empiezan los parlamentos el próximo lunes, estén pendientes, los vamos a difundir en todas las redes y en el canal del Congreso. Con oportunidad, el día lunes les damos toda la programación para que estén pendientes, académicos, estudiantes, estudiosos del derecho laboral, investigadores, universidades, sindicatos, trabajadores en lo individual y los empresarios también, para escuchar las voces de todos, expertos en seguridad social, en derecho constitucional, para que conozcan esta reforma que está consagrada en la Constitución como un derecho, el derecho al descanso. Ahí está. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va a haber parlamento abierto porque la oposición no estaba muy contenta con esta reforma de las 40 horas laborales. Vamos a escuchar lo que dijo Susana Prieto, que es otra legisladora de Morena que también está impulsando muchísimo esta reforma para modificar las horas laborales. Por ser quien presentó la iniciativa. El lunes se reúne el Grupo Plural, arranca el Parlamento el 16 de octubre, será prácticamente todos los lunes a excepción de los días que tenemos inhábiles. Tentativamente tenemos 16 de octubre, 23 de octubre, 6 de noviembre y 13 de noviembre para las discusiones. Las conclusiones del Parlamento abierto se van a dar a conocer el 21 de noviembre. Esto quiere decir que durante el tiempo que estemos trabajando como diputados. Ahí está. Entonces, para noviembre vamos a saber qué onda con el tema de las 40 horas. ¿Qué es lo que significa? Sabemos que el Partido Acción Nacional, el representante de los empresarios que le da miedo aceptar y decir que representan a los empresarios, no está muy contento con esta modificación porque significa lo que les he platicado muchas veces. Mientras en otros países están discutiendo los días laborales y modificaciones de días laborales en vez de horas, aquí en México estamos discutiendo que nos den más vacaciones. ¿Sí? De eso trata todo esto, de tener vacaciones justas, dignas y que pues tengamos el derecho a descansar. Imagínense qué cosa tan más intensa. Pero el Partido Acción Nacional sobre todo es el que se ha estado oponiendo a esto. Ahora resulta que después de votar en contra, pues estos legisladores del Partido Acción Nacional, particularmente su coordinador en la bancada, Jorge Romero Herrera, salen a decir que sí están a favor de mejorar las condiciones, pero quieren explicarlo a su manera. Escuchen esto. Es absolutamente falso que el PAN esté deteniendo esa iniciativa laboral. A ver, sí quiero también dejarlo absolutamente claro. En comisiones, ante esta iniciativa, el PAN se abstuvo. Quieren también decir que el PAN lo ha votado en contra. Es falso, el PAN se abstuvo. Pero también voy a decir con mucha claridad por qué lo hicimos. Hemos votado en abstención en todos aquellos casos, sea cual sea la materia en torno a la cual gira un dictamen, en el que consideramos que no se cumple ni con el más mínimo trato de respeto parlamentario. O sea, no va a haber un dictamen, sea el que sea, que si prácticamente nos lo avientan en la mesa, faltando 5 segundos para su aprobación, en donde apenas si pudimos leerlo, en donde apenas si pudimos reflexionarlo, lo vamos a votar a favor. Tampoco lo votamos en contra. Nos abstuvimos, porque ese ha sido uno de los penosísimos, pero lamentablemente no tampoco numerosos casos en donde no se da ni siquiera el tiempo mínimo para poder opinar. Nosotros vamos a entrar al análisis prudente de esta iniciativa. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de los derechos de las mujeres y de los hombres trabajadores en este país, y por supuesto, y lo estoy manifestando como coordinador del PAN, estamos a favor de todo aquello que sea mejorar sus condiciones laborales.
Y si disminuir de 48 a 40 horas es algo benéfico para ellos, por supuesto que nosotros lo vamos a aprobar. Nada más que sí pedimos que se cumpla, insisto, con las mínimas formas al respecto. Ahora, con respecto a que suba o no al orden del día, ustedes saben, compañeras, compañeros, mi querido Toño, que la Junta de Coordinación Política primero es la expresión de todas las fuerzas. Y también sabemos que se determina y toma decisiones según un voto ponderado. Es imposible decir que un solo coordinador puede o imponer o impedir algún tema en particular. Es así de simple. En el momento en que exista la mayoría para que se legisle, se habrá de legislar. Es así de claro. Independientemente, también lo he dicho, de las posturas que tenga el PAN, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política siempre habré de darle funcionalidad a la Junta de Coordinación Política. Ahí está. ¿Por qué es importante escuchar a Jorge Romero? Porque además él es el presidente, o él es el, sí, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, al ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues él tiene, o sea, de la Jucopo, pues él sí tiene, digamos que un voto particular, llamémosle, para controlar qué es lo que entra o qué es lo que sale o qué es lo que se va a discutir. Y aquí hay un tema importante. ¿De qué se trata todo esto de la reducción? Estamos hablando de una reducción de 8 horas. Actualmente tenemos 48 horas laborales y lo que se propone es reducirlo a 40 horas laborales. ¿Cuál es la bronca que no quieren aceptar como tal en el PAN, decirla abiertamente? Porque esta es una reforma que por supuesto favorece a los empleados al darles más horas de descanso. Además de esto está la de vacaciones dignas. O sea, esta es la reforma de 40 horas y además está una de vacaciones dignas para que también se aprobó y demás y que solamente pues requiere que se siga el proceso legislativo. Pero, ¿cuál es la bronca de los empresarios que están detrás de los panistas? Que al implementar esta reforma de reducir de 48 a 40 horas, van a tener que contratar más empleados para poder cumplir con sus objetivos corporativos. Esto es importante entenderlo. Cuando hablamos de reducción o cuando hablamos de justicia para los trabajadores, hablamos de algo que los empresarios han intentado evadir históricamente, sobre todo hablemos del tema outsourcing. Acuérdense que esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, le ha venido dando unos apretones a los empresarios para quitar ciertos privilegios y empezar a hacer un poco de justicia, porque tampoco es que en 6 años vayan a lograr revertir lo que se hicieron en décadas. ¿Qué es lo que pasa con el outsourcing? Cuando en tiempos de Calderón, cuando era Javier Lozano el secretario del Trabajo, se aprueba una reforma con muchos vacíos para que las empresas pudieran tener una dinámica de subcontratación, ¿no? Que permitía una dinámica legal de subcontratar a otras empresas para que te dieran servicios que tú como empresa no pudieras hacer. Estaba quizás un poco más enfocada hacia los emprendedores. Pero esos vacíos permitieron que algunas empresas, entre ellas algunos medios de comunicación y otras, subcontrataran su mano de obra para evitar tener una responsabilidad con el trabajador. Entonces, cada 3 meses te hacían un contrato nuevo para que ni siquiera tuvieras pues tuvieras un historial, no hicieras todo tu vigencia, ¿no? No, que no la tuvieras, que no fueras acumulando meses para evitar que ellos tuvieran que darte pues aguinaldos y demás. Entonces, al tener todo esto en cuenta, cuando llega la administración de Andrés Manuel López Obrador, regulan la ley del outsourcing y dicen que solamente puedes subcontratar lo que tu empresa no pueda hacer. O sea, si eres una empresa que se dedica, por ejemplo, a la manufactura y quieres contratar a los empleados que van a operar las máquinas para hacer la manufactura, simplemente no puedes porque tú te dedicas a eso y tú deberías de tener a los empleados. Pero si tú quieres contratar a una empresa que tenga cierto personal especializado para hacer cierto trabajo en tu empresa que tú no puedes hacer porque tu personal no está capacitado, lo podrías hacer y tiene que estar debidamente justificado. De ahí va todo esto y de ahí se desemboca un cierto enojo por parte de empresarios porque existen diferentes formas de contratar en México. Existen o sea, existen contratos temporales y demás. Pero hay muchos empresarios que, para no perder utilidades, han buscado desviar la ley y siguen utilizando el outsourcing o no te pagan justo las horas extra, por ejemplo, ¿no? En México, el promedio de horas laborales por semana es de 45 horas, que es 3 horas menos que el máximo legal.
que hoy se busca con la reforma de las 40 horas, que se va a abrir en un parlamento abierto a partir del lunes, ¿qué va a ser lunes 6, 7, lunes 8? A partir del lunes de la siguiente semana, pues vamos a tener el parlamento abierto para escuchar empresarios y demás, sindicatos, etcétera. Pero yo quiero ver si los empresarios son capaces de decir que lo que no quieren es tener que contratar más personas. Porque en tiempos de manufactura, y esto depende completamente de la empresa, al implementar una reducción de la jornada laboral, si las empresas requieren o tienen ciertas metas que no se puedan cumplir en 40 horas laborales por persona, la empresa va a tener que incrementar su plantilla entre un 13 y un 15% para poder mantener los niveles de producción ante este nuevo límite legal de 40 horas. Esto lo dice Gerardo Hernández en una columna del Economista, en donde dice que ante este contexto, la contratación de más personal para hacer frente a todas estas necesidades de los negocios con una jornada de 5 días laborales por semana representaría un incremento de 12.5% en el costo de la nómina, que en el caso de algunas empresas este podría elevarse hasta un 15%. Y yo sé que cuando aquí es en donde entramos quizás en el debate, porque mientras para muchos dice, bueno, si tienes una reducción de horas laborales y las empresas van a tener que contratar más personas, eso significa que gente que no tiene empleo va a poder tener empleo. Es así de sencillo. Pero las empresas, y esto lo he visto sobre todo en Twitter, a través de algunos voceros, no sé qué tanto vayan a aceptar esto. He visto en redes sociales que hay gente que dice, quienes quieren la reforma de 40 horas no saben que les van a pagar menos por... O sea, te deberían de pagar lo mismo que te van a pagar por 48 horas que por 40 horas, porque lo único que van a hacer es modificar las horas. Aguas con eso, porque así como encontraron vacíos en la ley del outsourcing que les permitió a muchos empresarios hacerse de la vista gorda con sus responsabilidades con el trabajador, hoy que tenemos una oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, darle menos horas para tener, o sea, hacer menos horas nalga, ¿no? Que eso se conoce, y tener el tiempo para hacer el trabajo que tienes que hacer y también tener tiempo de descansar, además de la reforma de vacaciones dignas. Además de esto, con esta reforma, las empresas estarían generando empleos. ¿Por qué no quieren generar empleos? Porque no quieren perder utilidades, porque no quieren poner de su bolsa. Así que estamos en tiempo de parlamento abierto. Vamos a ver qué sale de toda esta reforma. Vamos a ver qué es lo que dicen tanto empresarios como sindicatos. A mí me encantaría que incluyeran al sector obrero, que no necesariamente está sindicalizado, para que vean qué es lo que realmente se necesita y que se cumpla esto y que los panistas no digan que sí quieren, pero que no quieren, pero que sí quieren, pero que no quieren. Así que lejos de estar en contra de los empresarios, pues que se llegue a un punto medio y que sea sobre todo ganar, ganar.